porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Con estas inspiradoras palabras del Salmo 90, damos inicio a este culto de adoración a nuestro Dios, deseando y dando la bienvenida a todos los que nos unimos en un día como este para expresar nuestra gratitud y toda nuestra reverencia al Dios eterno. Este mes es un mes muy especial, pues es el mes de la Biblia, también el mes de las festividades patrias, pero por sobre todo nuestro reconocimiento al Dios y Creador de nuestra tierra. Sean todos muy bienvenidos a participar de este culto en espíritu y en verdad, dedicado a nuestro Dios. Que Él nos bendiga y nos dirija en este propósito. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles,
promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Muy buenos días a todos los queridos hermanos y hermanas de la Iglesia San Marcos y a todas las personas que nos escuchan en todos lugares. La gracia del Señor sea sobre vosotros. En esta mañana estamos todavía en la Semana de la Patria, en la semana que celebramos el vivir en esta hermosa nación. Que Dios con su gracia nos bendiga. Prepare su corazón para un momento de adoración y comunión con la Iglesia Presbiteriana San Marcos en este culto de adoración. Pero lo que es correspondiente en la Semana de la Patria, la paya que todos esperan oír, la voy a hacer una y espero que no se vayan a reír. Es lo siguiente lo que voy a decir. En todo Chile querido, nunca he visto un 18 así, que se celebre la patria de lejos sin poderse reunir. Pero el chileno celebra por todos y también celebra por sí. Que Dios bendiga este pueblo y alegre a todo el país. Y junto con la celebración, que no se pierda la adoración. Celebremos, aunque por Zoom, pero en la misma emoción. Que la Iglesia San Marcos el domingo viva la gran comunión. Adoremos a Cristo cantando y celebremos a esta nación. Que Dios bendiga al chileno nativo y al chileno de corazón. Que el Señor nos bendiga. Buenos días, hermanos. La palabra del Señor dice así allí en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oremos. Bendito Señor, Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, reconociendo que somos pecadores frente a ti, reconociendo la maldad de nuestro pecado, reconociendo la necesidad de la confesión. Bendito Padre, confesamos nuestros pecados en este momento. Confesamos, Padre Celestial, que hemos sido desobedientes. Oh bendito Señor, estamos arrepentidos y te pedimos perdón. Te pedimos que tengas misericordia de todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Redentor. Amén. Al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme
llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. No hay más llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hola niños, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, junto con su familia y confiados en el Señor siempre. Bueno, ustedes saben que nosotros estamos aprendiendo las bienaventuranzas y hoy día nos toca la cuarta bienaventuranza que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6.
Y tenemos, obviamente, la Margarita. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya, entonces, recuerden, niños, que para buscar en la Biblia, cuando tomen sus Biblias, para leerla, recuerden que el capítulo son los números grandes y versículos los números chicos. ¿Ya? Muy bien, empezamos entonces a ver. Margarita, ¿qué tenemos acá? A ver, un recado. Dice, y confirma, dice, recuerden siempre de las bienaventuranzas. La palabra de Dios debe ser aplicada en nuestras vidas. ¡Qué buena, Margarita! Gracias por acordarnos, ¿cierto, niños? Mira, acá tenemos la Margarita y su firma. Gracias, Margarita. Bien, empezamos entonces a explicar la bienaventuranza. En Mateo 5, 6, que dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, primeramente, Margarita, niños, cuando tenemos hambre y sed, ¿qué hacemos? Obviamente, cuando tenemos sed, tomamos agua, y cuando tenemos hambre, claro que buscamos algo para comer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, la guatita, avisa cuando tenemos hambre. Pero, ¿y qué pasa después cuando comemos y bebemos? Nos sentimos saciados, satisfechos, ¿cierto? Pero la Biblia habla de hambre y sed de justicia. A ver, Margarita, niños, ¿ustedes saben qué significa la palabra justicia? Bien, la palabra justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Justicia es hacer las cosas en acorde a la orden establecida por Dios. O sea, lo que Dios determinó según su palabra, según la Biblia. Entonces, por ejemplo, no mentir, no engañar, no desobedecer a la mamá y al papá, ¿cierto, Margarita? No burlarse de los amigos. Eso es injusto y no agrada a Dios para nada, ¿cierto? Entonces, justicia significa hacer algo correcto, es sentirse bien con algo que hicimos y que agrada a Dios con nuestras acciones. A ver, Margarita, vamos a dar un ejemplo. Yo tengo acá un ejemplo de cómo podemos agradar a Dios. O sea, ayudar al prójimo. Como vemos acá, ¿cierto, Margarita? Hay un otro ejemplo. Compartir de la palabra de Dios, mire. Y también podemos ayudar a la mamá y el papá con la tarea de la casa, o quizás también compartir, acá como vemos, compartir un juguete con sus amigos o con hermanito o hermanita. Eso es agradar a Dios, esto es algo justo. Pero la Biblia es un tesoro, y es un tesoro muy precioso. Y en la Biblia hay una promesa, un mandamiento, que es honrar al padre, a la mamá y al papá, que aquí tenemos. Y está en Efesios 6, capítulo 6, versículo 2 a 4. Y vamos a leer. Yo voy a leer para ustedes, niños, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Bien, la palabra dice que honrar a los padres puede hacerte muy feliz y obedecer a su palabra también. Entonces, cuando escuchamos o leemos de la palabra del Señor, el deseo de buscar a Dios crece cada día, porque necesitamos de esa palabra y debemos aprender más y más de esa palabra que es muy preciosa para nuestras vidas. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos sentimos satisfechos, nos sentimos saciados,
porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y con eso obedecemos al Señor y seguimos lo correcto según lo que Dios determinó. ¿Cierto, Margarita? Muy bien. Entonces, ya que aprendemos de esa linda enseñanza, le invito entonces a orar, a que ore, a que ore por su mamá, por su papá, por su familia, por sus amigos. Y también les invito a que lean de su palabra, que busquen cada día la palabra de Dios y obedezcan, sean obedientes a su palabra. ¿Ya? ¿Cierto, Margarita? Muy bien. Con eso terminamos nuestra bienaventuranza, nuestra enseñanza. Y nos vemos en la próxima semana junto con la Margarita. ¡Chao! ¡Chao, Margarita! Buenos días, hermanos. La palabra del Señor dice así en Colosenses capítulo 1, de los versículos 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que el Señor bendiga esta su palabra. Amén. Damos muchas gracias a Dios por la lectura de su palabra. Palabra que transforma, palabra que edifica, palabra inspirada. El texto de Colosenses, leído ahora, nos da grandes lecciones y nosotros, aunque entendemos que Colosenses trata de la preeminencia de Cristo, trata también de muchos otros temas y hoy día nosotros queremos conversar sobre estos pocos versículos y que está mencionada ahí una oración del apóstol Pablo. Hemos aprendido que luego de escuchar el Evangelio, creer en Cristo y mantenerse fiel a Él, el cristiano, como todos los hermanos de Colosas, deben aprender a orar, pues esto es un mandamiento del Señor en su palabra, la Biblia Sagrada. Hablando de oración en la Biblia, encontramos modelos de oración que sirven de base para que nosotros hoy encontremos las formas adecuadas para orar en varias circunstancias. Podremos tomar como base la oración del Padre Nuestro, pero también podemos tomar como base la oración de muchos otros personajes bíblicos. En el texto que leímos específicamente, habla de una oración del apóstol Pablo por la iglesia, o sea, por los hermanos en Colosas, la iglesia de los colosenses. Y en la Biblia, insisto y repito, la oración es un mandamiento del Señor. Pero aun cuando el Señor Jesús dejó un modelo de oración, la oración posee la marca particular e individual de cada cristiano. Cada cristiano, cuando alza su voz delante de Dios clamando la intervención soberana del Señor, esta oración va cargada de su propia particularidad, aún siguiendo los principios que Dios establece. El salmista, por ejemplo, gritó: escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mi ruego, Señor, en el Salmo 86. También gritó en alta voz: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos, dice el salmista en el Salmo 18, versículo 6. Pero es importante notar que dice también el texto bíblico: porque los ojos del Señor están sobre todos los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro de Jehová está contra los que hacen maldad. 1 Pedro 3:12. Pero hoy día conversaremos un poco sobre la oración de Pablo, sobre esta oración que Pablo hace por los hermanos de la iglesia de Colosas.
El apóstol estaba en prisión. No conocía personalmente a los hermanos de Colosas. No había sido el fundador de aquella iglesia, como ya mencionamos en la semana pasada. El pastor de aquellos hermanos era Epáfras, que era discípulo de Pablo. Y Pablo escucha del amor, de la fe y de la esperanza de aquellos hermanos. Pero también Pablo escucha algunas dificultades que el pastor Epáfras había llevado a Pablo en Roma. Y escuchando las buenas noticias de la fe, esperanza y amor de los hermanos, Pablo manifiesta su alegría y dice que desde entonces nunca paraba de orar por ellos, porque también había necesidades. La oración de Pablo tiene que ver con las necesidades espirituales de los hermanos, no las físicas. Esto tiene una razón. Lo primero, que Pablo no conocía personalmente a los hermanos de Colosas. Y segundo, porque el apóstol consideraba las necesidades espirituales más importantes que las materiales. Sin conocer las personas, pero conociendo la necesidad, Pablo ora y su oración incluye 3 pedidos a Dios por aquella iglesia específicamente. Veamos estes 3 pedidos de Pablo, los 3 pedidos que hace él por la iglesia de Colosas. En primer lugar, él hace una oración por el discernimiento espiritual, lo que en el texto él llama de inteligencia espiritual. Los falsos maestros estaban enseñando a los colosenses que recibieran revelaciones y debieran recibir revelaciones nuevas y especiales. Y que ellos, si aceptaban sus nuevas doctrinas o esta nueva doctrina, con estas palabras ellos iban a crecer de una manera como ellos no estaban acostumbrados. Pero los falsos maestros utilizaron palabras como conocimiento, nuevas prácticas espirituales. Y Pablo en su oración, él utiliza las mismas palabras utilizadas por estos falsos maestros. Él habla de conocimiento, un nuevo conocimiento espiritual. Y Pablo utiliza las mismas palabras para refutar estas falsas enseñanzas. Satanás es muy astuto y le gusta a él tomar prestado palabras del vocabulario cristiano, pero sin usarlas en el contexto adecuado. Estas palabras ya hacían parte del vocabulario de la iglesia de los colosenses, incluso mucho antes de ser adoptados por los falsos maestros. La experiencia o la expresión que dice el texto ahí en el versículo 9, por lo cual se refiere a que por estas palabras, por estos problemas, por esta realidad, Pablo escribe. Y esta expresión por lo cual está vinculada con el versículo 9. Es interesante notar que Pablo vincula esto del versículo 9 con el versículo 6, y de este mismo capítulo encontramos esta correspondencia. Pablo estaba afirmando: ustedes, hermanos, entendieron bien la gracia de Dios, conocieron bien la gracia de Cristo, conocieron bien al Señor. Por lo que veo, por los relatos que me trajo Epáfras, ustedes lo aprendieron bien. Y cuando una persona conoce a Cristo como su Salvador, comienza a ser parte de la familia de Dios por la fe. Pero ya estas personas nacen con todo lo que es necesario para crecer en la madurez espiritual en medio de la iglesia. O sea, cuando ellos nacen en la fe, ya está dentro de ellos el Espíritu Santo que les va a capacitar para este crecimiento, pero este crecimiento tiene una base que es la palabra de Dios, la misma revelación de Dios y no otras revelaciones que están afuera de la Biblia. Lo que Pablo estaba enseñando en la carta a los hermanos de Colosas era: ustedes no necesitan escuchar a ni una otra novedad, ni tener ninguna otra experiencia para estar seguros de que pertenecen al Señor Jesús. Pablo afirma en Colosenses 2:10: en Cristo vosotros fuisteis ya perfeccionados. No hay necesidad de buscar una experiencia nueva, una emoción nueva, sino que debieran seguir creciendo en aquello que ya habían recibido.
que ya habían recibido. El término conocimiento pleno, en el texto acá, lleva a la realidad de que Cristo, o que cada cristiano debe buscar conocer a Cristo plenamente. E este conhecimento solo é possível através de uma vida de intimidade com o mesmo Senhor e com a palavra do Senhor. Não é necessário experiências extras bíblicas afuera da palavra de Deus. Pablo estava dizendo, hermanos de Colosas, não escutem falsas doutrinas que prometem novos conhecimentos ou novas realidades que estejam afuera da palavra de Deus. É interessante que conhecer a vontade de Deus é importante para todo cristiano. E Deus deseja que la conozcamos, segundo Hechos 22:14. Pero Deus deseja que la compreendamos, em Efésios 5:17. Lo que necessitamos os cristianos de Colosas e nós também hoje é por meio da palavra de Deus. Aprender a discernir os vários tipos de doutrinas e os falsos maestros e os falsos espíritos que querem aparecer incluso adentro da mesma igreja de Cristo. Por lo tanto, Pablo pide, orando ao Senhor, que dê a los hermanos e a nós, porque esta carta nos alcança, discernimento, inteligência espiritual, para poder discernir as falsas enseñanças e para poder identificar os falsos maestros. Em segundo lugar, em sua oração, Pablo pide uma coisa interessante. A oração de Pablo por uma obediência prática. Os falsos maestros em Colosas atraíam as pessoas com promessas de conhecimento espiritual distinto, muito diferente, pero este conhecimento eles não lo associavam à vida prática. Era um conhecimento teórico abstracto. E na vida cristiana, conhecimento e obediência devem caminhar juntos. Aprender e viver não são duas coisas separadas. E a sabedoria, aunque Pablo estava orando por ella em la vida de los colossenses, também Pablo estava dizendo que esta sabedoria deveria venir acompanhada de ações práticas. Esta era a sabedoria a que Pablo estava orando, que Deus lhe diera a los colossenses conhecimento, pero também vida prática de adoração ao Senhor. Não é só um conhecimento intelectual, era uma sabedoria espiritual que deveria reflejar-se em la vida diária. É comum encontrar pessoas que se encantam com o estudo bíblico profundo, verdades profundas da Bíblia, pero nunca la ponem em prática. Nunca exercitam em la prática aquilo que aprenderam. A vezes, profundas verdades aprendidas só servem para distração da prática das verdades do Evangelho de Cristo. A pessoa se crê el que sabe todo, pero não põe em prática aquilo que aprendeu delante do Senhor. O caráter prático da vida cristiana desenvolve uma sequência lógica de ação, sabedoria, andar e trabalhar delante do Senhor. Ou seja, muito importante pensar nesta realidade. Não é possível trabalhar para Deus sem andar com Deus e conhecer a vontade de Deus. O apóstolo estava orando ao mesmo tempo que sua oração era uma enseñanza àquela igreja, que na prática diária da vida cristiana é indispensável o exercício da oração. Os versículos 11 e 12 estão muito vinculados ao versículo 10. Fortalecidos com poder, aptos para participar da herência de los santos. Que herência é esta? Lo que obviamente é resultado de andar como é digno del Senhor, como bem menciona o versículo, agradando-lhe em todo, como menciona o versículo. E para agradar a Deus é necessário gastar tempo em oração. Para agradar a Deus é necessário gastar tempo com a leitura da palavra de Deus. E eu recuerdo haver leído um texto sobre a persecução a los cristianos em países comunistas. O texto dizia o caminho de la oração. En el apogeo, en el punto máximo de la persecución a los cristianos en países comunistas, algunos creyentes decidieron mantener activa la fe a través de la oración en medio de un bosque. Y la persistencia de aquellos hermanos fue tal que no tardó
a formarse vários caminhos hacia aquele altar desconhecido e escondido. Por la frequência e o peso de cada pessoa se formaram senderos marcados por el paso diário de los fieles, por el uso diário de cada uno de los hermanos, que não permitia que cresciera la maleza en aquel camino, con aquel piso, con aquel suelo batido, devido a la existência constante de los fieles. Aunque com o mesmo propósito de esconder, cada um se identificou com seu próprio caminho, para não despertar sospechas em las autoridades perseguidoras. E nesta mesma história, quedaram durante anos para continuar com o ministério de servir ao Senhor e adorar ao Senhor. Pero para comunicar-se sem ser descobertos, os fieles usavam códigos. E quanto a los que não sempre se encontravam en el mismo dia e hora en aquele lugar de oração, a única forma de saber se seu companheiro permanecia inquebrantável na fé, através de la única forma de adoração que era a oração e comunhão naquele espaço. Eles descobriam que alguns dos hermanos não estavam sendo frequentes quando eles miravam o caminho do outro hermano e o caminho se começava a llenar de maleza. Então, rapidamente, os hermanos tinham o cuidado de passar e dar um aviso: hermano, seu caminho está criando maleza, seu caminho se está llenando de maleza. Isto era uma demonstração de que aquele hermano ou aquela hermana não estava caminhando diariamente para buscar a Deus em oração. A importância da oração em meio de los cristianos é absolutamente indispensável porque é mandamento de Deus. E muitas vezes nossa jornada se está llenando de impedimentos porque hemos dejado esta prática de la oración, de la comunión con el Señor, en donde recibimos fuerza para nuestra vida. El terreno batido indicaba que las personas constantemente pasaban por ahí. Pero cuando no se pasaba, el camino se comenzaba a cerrar. Y es interesante que en el capítulo 4, versículo 12 y 3, Pablo dice: persevera en la oración, velando por ella con acción de gracias, pero también orando por nosotros. Por la falta de oración, algunos pueden perderse o perder el camino incluso. Pero aquí al camino que me refiero es que por la falta de oración algunos pueden perderse o perder el camino de la comunión y en consecuencia no tendrán como poner en práctica el conocimiento de la verdad de Dios y su palabra, que es la Biblia Sagrada. En tercer lugar, queridos hermanos que me escuchan, Pablo já havia orado por discernimento espiritual. Pablo já havia orado por uma obediência prática. Agora, Pablo inclui em sua oração um outro aspecto, que é uma vida de santidade. Pablo ora por uma vida de santidade, por uma atitude moral e ética equilibrada. Versículo 11 e 12. Se no versículo 9 e 10 nós encontramos os dois primeiros aspectos desta oração, no versículo 11 e 12 encontramos que Pablo inclui em sua oração o desejo de que os hermanos vivam uma vida santa. Em la oração do apóstolo Pablo encontramos também su pedido por los hermanos de Colosas para que tuvieran uma vida plena de santidade. E esta vida de santidade deverá ser reflejada em uma vida moral equilibrada delante de Deus. Excelência em la ética que deviam ter delante de los hombres. Al professar que creíam em Cristo e tinham um verdadeiro conhecimento espiritual, os colossenses deveriam dar exemplos práticos de que este conhecimento era verdade em suas vidas e que eram participantes da herência de Cristo mencionada no versículo 12. El hecho de que esta participação é um assunto de graça soberana e que não tem nada que ver com o mérito humano, está bem claro no texto. Ante todo, por la palavra misma que se usa no texto, a saber, herencia,
La palabra herencia es importante. Uno no recibe una herencia como méritos ganados. Es importante que herencia es una dádiva y uno no la gana con esfuerzo. Además, este hecho también se refleja en el énfasis por las palabras que están en el mismo texto. La frase que dice, ¿quién os hizo aptos? En 2 Coríntios 3:5 nosotros encontramos que nuestra suficiencia viene de Dios. Es Dios quien hace digno a aquellos que en sí mismos no son dignos. Y es el mismo Dios quien los capacita en Cristo para participar de la herencia. Es Dios quien nos hace aptos para participar en esta vida de santidad que vincula el versículo 10 a los versículos que siguen. Entonces es muy importante que nosotros consideremos que esta acción del Espíritu Santo, en 2 Romanos 5:5, la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, Filipenses 4, y el gozo inefable y lleno de la gloria de Dios en 1 Pedro 1:8. Es Dios mismo quien produce esta realidad de nuestra vida, esta perseverancia en nuestra vida. Y el versículo 10 y el versículo 11 nos enseñan esta realidad. La potencia del poder, la vida, la inteligencia espiritual, la práctica que nos lleva a obedecer a Dios, a agradar a Dios, es vida de santidad. La palabra paciencia en el versículo 11 significa capacidad de perseverar, de resistir en los tiempos y dificultades en las circunstancias más terribles. Lo opuesto de esto es desánimo. Y hay mucha gente que no ha tenido el ánimo necesario para perseverar en medio de las luchas y dificultades, por esto entran en desánimo. La perseverancia lleva a la madurez. Quienes no aprenden a ser perseverantes delante de Dios difícilmente van a aprender otras cosas delante del Señor. Además de la perseverancia, en el mismo versículo nosotros encontramos que la perseverancia nos ayuda a llevarnos a la santidad. Pero hay una otra palabra importante en este texto que nos ayuda a vivir en santidad, que es longanimidad. Además de la perseverancia, encontramos longanimidad, otra palabra del versículo 11. Longánimo es aquel que posee dominio propio, y esto es fruto del Espíritu, y es el opuesto de venganza. Discernimento espiritual es la capacidad adquirida en la comunión con Dios para discernir falsas doctrinas, falsos maestros, falsas teologías y falsos espíritus. Pablo llamó de inteligencia espiritual en el versículo 9. Todo cristiano debe estar preparado para discernir, o sea, identificar no solo la falsa doctrina, sino que también los falsos maestros, que siempre van a aparecer incluso adentro de la misma iglesia. Pero obediencia práctica es lo que nosotros aprendemos de personas que al estudiar la Biblia, al estudiar la palabra de Dios, al conocer la teología de muchos autores famosos, deben ponerla en práctica. La obediencia práctica tiene que ver con la acción derivada de este conocimiento. Tiene que ver con que su camino de comunión con Dios no sea lleno de impedimentos o maleza, como bien mencionamos en el ejemplo. Y yendo más directamente, tiene que ver con que nuestra acción de comunión con Dios por medio de la oración no sea impedida por el pecado que normalmente habita en el corazón del hombre. Y por último, hablando de la santidad, es mucho más que está apartado para Dios. Santidad es mucho más que estar apartado para Dios. Santidad es mucho más que estar adentro de una iglesia. Santidad es vivir en un mundo corrompido sin dejarse contaminar. Santidad es vivir en un mundo sin absoluto, guardando los absolutos de la palabra de Dios. Santidad es vivir rodeado de personas que no creen sin dejar la fe en Cristo. Santidad es tener la conciencia de que yo no soy dueño de mi vida, pois ella foi comprada por Cristo en la cruz. Santidad es obedecer al Señor en todo. Y la oración del apóstol Pablo por aquella iglesia de Colosa era que los hermanos pudieran
tener un discernimiento espiritual, una vida práctica y una vida de santidad. Que Dios con su gracia nos ayude a poner en práctica estas lecciones del texto que va del versículo 9 al 12. Que el Señor nos bendiga a todos. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado, encontróme, me levantó de vergüenza sin, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Que el Señor le bendiga, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, esta es la hora que esperamos para clamar juntos al Señor. Como lo he dicho, cada domingo sabemos que Dios nos ha dado gracia y misericordia. Hemos podido como iglesia ayudar personas y familias, pero sin embargo nosotros queremos llevar una otra ayuda, que es la súplica al Señor por aquellas personas que están necesitadas. Ya sean que necesitan trabajo, ya sea que necesitan de sanidad, ya sea que necesite afecto, cariño, amor, vamos a orar por estas personas. En las luchas y dificultades, Dios que conoce todas las cosas es el único que puede darnos bendición. Yo le invito en este momento a que oremos juntos. Y si usted tiene un amigo, un pariente, una persona que usted quiere interceder por ella delante del Señor, que usted conoce su necesidad, este es el momento. Pongamos delante de Dios a estas personas. Yo voy a estar orando al Señor y usted presenta a estas personas delante de Dios. No necesita hacer nada, absolutamente nada, solo presentar delante de Dios a la persona que usted tiene en su corazón y para interceder por ella. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor Todopoderoso, Dios bondadoso, Señor, en tu presencia soberana nosotros entramos ahora por los méritos de Cristo. Ya hemos estado, Señor, en tu presencia. Hemos cantado alabanza, Señor. Hemos leído palabra tuya y ya meditamos en esta palabra. Pero, Señor, también hemos dado gracias por medio de la oración por todas las bendiciones que hemos tenido en la semana. Ahora, Señor,
nosotros queremos suplicar tu bendición otra vez. Y Señor, nosotros queremos clamar a ti por todas las familias de nuestra iglesia que tienen, Señor, o han tenido alguna dificultad. Señor, que han sido afectadas por alguna enfermedade. Señor, nosotros clamamos ahora tu gracia. Pon tu mano sanadora, Señor, por todos los hermanos de la iglesia y sus familiares. Rogamos, Señor, que tu gracia sea derramada sobreabundantemente sobre cada una de nuestras familias. Que todas, Señor, todas las familias de la iglesia tengan motivos y muchos motivos para darte gracias por tu bondad. Pero, Señor, nosotros también queremos clamar por otras familias que no son de la iglesia. Y, Señor, nosotros también hacemos por ellas el mismo pedido, que tú las bendiga grandemente, Señor. Y aquellas personas que están siendo puestas en tu presencia ahora, Señor, que los hermanos de la iglesia te la están presentando en sus corazones por medio de sus oraciones. Señor, escucha nuestra súplica y derrama tu bendición sobre las personas que están siendo ahora puestas en tu presencia. Por los méritos de Cristo Jesús, Señor. Sabemos que no tenemos méritos y por esto te pedimos, te clamamos a ti, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, que tú los bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y consolación en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén. Cantemos juntos, hermanos, cantemos juntos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga su rostro resplandecer. Resplandecer y que te